Segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Determina pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo. Aquí equivale al sábado, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande. Dios, mas ¿quién será capaz de edificar la casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepas cumplir con los maestros que están conmigo en Judá, en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, para que la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí, para los trabajadores, tus siervos, por cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, que ha puesto sobre ellos. Además le decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su rey. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesitas, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Job, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Contó Salomón a todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado a David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en las montañas, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Comentario final. Veas el texto del primer libro de Reyes, capítulo 5, para una descripción similar de los preparativos realizados por Salomón a fin de edificar el templo.
Acá dice que segundo libro de Crónicas, el autor es atribuido a Esdras, la fecha probablemente entre 425 y 400 antes de Cristo. El tema, amonestación, estímulo que se apoyan en la herencia espiritual de Judá. Palabras clave, rey, casa, David, Jerusalén y sacerdote. ¿Sí? Que hablan acerca del sábado como día de reposo. Y dice, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. No sé, porque me acuerdo, por ejemplo, esto también es muy de los musulmanes. Sí. Y es que el día sábado es el día, pues que ellos no, que ellos descansan. Sí. Pero bueno, en nuestro caso también, porque es el día domingo el de ir a adorar al Señor en el templo. Pues nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor en varias oportunidades hizo cosas que a los fariseos los sacaba de quicio en los días de reposo, ¿no? Por ejemplo, él sanó personas en el día de reposo. eh, por ejemplo, también en otra oportunidad los discípulos iban por el campo y recogían espigas. Y los fariseos cuando veían esto le decían a Jesús que por qué ellos hacían eso, si ese día estaba consagrado. Entonces él les explica que él es el Señor del día de reposo. ¿Sí? Entonces no importa el día, ¿sí? Para el pueblo en Oriente, allá en esa parte, en Israel, efectivamente ellos siguen haciéndolo, ¿cierto? Sí. Ellos siguen haciendo y teniendo este día como un día sagrado, y en toda esa parte de allá, pues lo que tú dices también, los musulmanes también. Sin embargo, para esta parte de acá culturalmente es el día domingo, pero eso no quiere decir que nosotros nos inclinemos por un día u otro. El día domingo obviamente nosotros lo aprovechamos porque es el día en que la gente no trabaja, el día que como por, por las normas también y por las leyes que rigen el país, en el caso de todos los países de acá, de la parte de Occidente, ese es el día en que nosotros celebramos la fiesta para el Señor, el congregarnos y el estar y tener un día de descanso. Entonces, no es tan importante el día, decir que sea el sábado, que sea el domingo, sino lo más importante de ello es que uno tiene un día para congregarse, para tener un día de descanso, que es también tan importante, porque el Señor también dice que el, el, el descanso se creó por causa de nosotros, o sea, porque Dios sabe que nosotros tenemos la necesidad del descanso. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pastores, mmm, generalmente el domingo es un día de bastante trabajo porque se está predicando, porque se está ministrando, ¿cierto? Entonces, por más de que Claro. ese sea el día, entonces, ¿qué día se utiliza? Algunos el lunes, otros algún otro día entre semana, ¿sí? Entonces, pero sí es importante, más que la norma como tal, así súper estricta. Y eso que esta parte es bien, bien importante dentro de las normas y dentro de las leyes del Señor, ¿no? Entonces, más Sí. bien es que nosotros tengamos ese tiempo de descanso, es súper, súper importante. O sea, y muchas de las cosas y de las enfermedades por las que la gente ahorita padece tienen que ver con eso, con que no se tiene un día de descanso. Hay que apartar un día de descanso. Entonces, Sí. eso es lo que tiene que ver con lo del día de reposo. Okay. Vemos aquí cómo empieza ya Salomón, todos como los preparativos para la construcción del templo para Dios. ¿Sí? Entonces, Sí. vemos acá todos los elementos que se necesitan, por ejemplo, que se pide líbano, cedro, ¿cierto? Dice acá que mucha madera,
porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Versículo 9 dice esto, ¿no? Em, dice también que, bueno, habla acá en Pero el... menos oro, ¿no? Exacto, Oro, plata, bronce. sí. Habla Y también... por ejemplo también ha escrito con ahí un comentario. Mm, pero por ejemplo eso es algo que ahora no. O sea, estas, digamos que ellos tenían muy claro como cuáles eran los requisitos, por decirlo así, para hacer crear un templo, y más, pues Salomón quería crear uno muy grande, ¿no? Ajá, Pero por ejemplo, para nuestro momento, nosotros sabemos que no es necesario tener un templo que cumpla o sea, con este tipo de características físicas, digamos, de que sea un sitio grande, lujoso, ujú, sino pues va mucho más allá de eso, ¿cierto? sí, ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, la religión musulmana comparte el Antiguo Testamento con la religión cristiana. Y ellos en sus mezquitas sí, por ejemplo, usan muchas características como las que están escritas acá. sí, O sea, son sitios muy grandes, muy altos y donde pues se ve mucho bronce, se ve mucho oro, se ve plata, en muchos colores como los que están acá. sí, Entonces tal vez ellos sí se quedaron con estos, o sea, es como que no sé, tal vez en el Nuevo Testamento también se cambió un poco esto, pero por ejemplo la religión musulmana, yo creo que ellos lo sacan también de acá, de cómo construir su templo para Mahoma, sí. porque tienen características muy parecidas. Sí, tiene que ver también con mucha de la arquitectura que quedó para ese tiempo, ¿no? Eso lo copiaron mucho. Y pues más como tú dices, porque ellos también tienen gran parte del Antiguo Testamento, bueno, sobre todo como los, si no estoy mal, la Torah, los 5 primeros libros, ¿no? De hecho, ya los profetas y los Sí, reyes creo que ya son libros distintos. Entonces, claro, tiene que ver con cosas copiadas de lo que el Señor les expresó de cómo debía hacerse. Ya que sí, pasa en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo hay un templo que hizo Herodes, ¿sí? Pero sin embargo ocurre algo tremendo y es que después de que el Señor Jesús habla acerca de todas las cosas que van a pasar en Israel, ese templo es destruido y lo único que queda es el muro de los lamentos, que es lo que actualmente existe ahí en Israel, ¿sí? Entonces es allá donde van los... Y pues obviamente que hay, ¿cómo le llaman? Sinagogas, ¿no? Es que es en el sitio donde ellos estudian la Biblia. Pero ya ese templo como tal no se ha permitido volver a construir. ¿Qué pasa? Una de las señales para la venida del Señor es la construcción de ese templo, de un nuevo templo. Y allí van a pasar cosas bien, bien tremendas porque dice la palabra que el anticristo va a montar allí como una estatua y se va a proclamar como que él es Dios. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con cosas que ya que están como que se hablan en las profecías y los profetas, en Daniel, el mismo Apocalipsis, partes de Mateo, en donde el Señor hablaba acerca de estas cosas que iban a ocurrir o que van a ocurrir, ¿no? Entonces, y pues definitivamente para la iglesia, ¿qué es lo importante? Las enseñanzas que el Señor nos deja acerca de que nosotros somos piedras vivas, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por eso es tan importante la congregación, porque en la medida que eh, vamos más personas, nos congregamos más personas, asimismo la potencia del Espíritu Santo se aumenta, ¿sí? Ese poder y esa gloria del Espíritu Santo. Entonces es importante el congregarnos para que nosotros podamos unidos estar en esa presencia y en esa gloria del Señor, ¿no? A Él le gusta mucho que nosotros nos congreguemos, es uno de los mandamientos de Él.
Entonces, pero no, sí, como dices tú, no es importante el sitio, sino más bien que tengamos ese corazón bien pegado al Señor, ¿no? Buscándolo a Él. Sí.